Muy buen día para todos los queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y hermanos de otras congregaciones, hermanas y amigas que a esta hora de la mañana ya se dan cita para participar de esta reunión familiar a través de Internet. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, y a todos nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país, que viven en diferentes partes del planeta y en sus correspondientes horarios escuchan estos programas como los del cada día a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. También les damos la bienvenida a nuestros familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia. Todos a participar de este programa son bienvenidos. Y aquellos amigos que escuchan estos programas como los programas radiales, pero que aún no han tomado una decisión por Jesucristo, los invitamos a que este domingo 18 de abril del 2021 sea un domingo de salvación, sea un domingo para recordar toda la vida, porque nunca se le olvida a uno el evento, ese día en que fue salvo por Jesucristo, enviado del cielo a morir por nosotros. Lo llevamos siempre perenne, siempre como un recuerdo inmenso en nuestro corazón cuando fuimos salvos, redimidos por Él. Usted puede hacer de este domingo 18 de abril el domingo de la salvación. Solamente es decirle al Padre que acepta la obra de Jesucristo en el Calvario. ¿Qué es la salvación? Aceptar lo que Él hizo por nosotros, por usted, por nosotros, hace más de 2000 años. En una cruz murió, luego fue sepultado, al tercer día resucitó, subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, está intercediendo por la humanidad y pronto regresa, no solamente a traer paz y justicia que tanto la necesitamos, sino que regresa a llevarnos como iglesia. Y usted, querido amigo o amiga, hoy puede ser parte de la iglesia de Jesucristo, aceptando esa obra en el Calvario. Y es completamente gratis. Nosotros ya lo hicimos. Y sabe una cosa, pasará la eternidad con nosotros y con Jesucristo, por siempre y para siempre. Esa es la salvación. Gratuita para todos, la invitación sigue abierta cada día, pero el tiempo se puede acabar. Pronto está por regresar Jesucristo, por eso hoy es el día de salvación. Bienvenidos todos. Sigue la pandemia, siguen las muertes, desafortunadamente cada día está creciendo, el pico es muy elevado en Colombia, en algunas ciudades capitales e intermedias. Por fortuna en Fusagasugá esta semana que terminó no se presentaron muertes, ha estado el contagio muy regular, en Colombia sí ha estado elevadísimo. Sin embargo, debemos seguir cuidándonos. La pandemia está ahí, no sabemos hasta cuándo Dios la permitirá. Él es el que sabe todo y tiene el control. Todavía Dios está sentado en su trono y nosotros esperamos la voluntad de Él y nos acogemos a la voluntad de Él para cuando Él quiera terminarla, nosotros poder reactivar nuestra vida con iglesia, nuestros trabajos normales, aunque se va a demorar eso de los trabajos, la normalidad se va a demorar, dicen que 1 o 2 años más. Sin embargo, nosotros esperamos recibir instrucciones del cielo para retomar nuestras actividades como iglesia. Y qué importante ser parte de la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, cuidémonos, usemos los elementos de seguridad, conservemos el espacio en los lugares públicos y eso ayuda a mitigar el contagio. Lamentamos en tantos hogares que hay luto, llanto, tristeza y desesperación por la desaparición, por la partida de seres queridos. Seguiremos orando. Gracias a Dios se han recuperado nuestros hermanos en Cristo. Hay otros que están todavía en los hospitales, en las clínicas. Para aquellas personas que son salvas, oramos por ese fortalecimiento y que pronto sean recuperados para sus hogares, para sus familias. Por aquellos que no son salvos, oramos para que el Señor cumpla los propósitos en la vida de ellos, que puedan ser salvos y en la misericordia de Dios que se puedan reintegrar también a la sociedad, a sus familias. Sin embargo, añoramos por la salvación de aquellos que no conocen de Jesucristo. Personas de cumpleaños, solamente una. Hoy domingo nuestro hermano Armando Jiménez
allí en Silvania. Le saludamos desde acá. Saludamos a su esposa Blanca, a sus hijos y al final entonces estaremos orando por nuestro estimado hermano Armando Jiménez. El Señor ha estado contestando peticiones. Estamos muy contentos. Se han venido adelantando tratamientos clínicos, médicos con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Hay buenos resultados, hay buenas noticias. Algunos tratamientos esperan. Dios tiene el control. Seguiremos orando, seguiremos unidos en oración. Y sobre todo por algo especial, por la salvación de nuestras familias. Esa es la gran preocupación. Que nuestros hijos, nuestros seres queridos, papá, mamá, nietos, sean salvos. No nos preocupa tanto su bienestar económico o el que sea, nos interesa muchísimo más la salvación. Y esa salvación traerá buena situación económica, física, mental, emocional y las bendiciones del cielo. Pero lo más importante es que ellos conozcan la salvación, que no se queden como simpatizantes, como simples oidores, y que no tengan un compromiso personal con Jesucristo. Bien, queridos hermanos, como todos los domingos, vamos a invitar a la lectura de la palabra del Señor a nuestro hermano John Cruz, y también saludamos a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía y Alejandra en esta mañana del domingo. Bienvenido, hermano John, con la lectura. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Hemos recibido buenas noticias esta semana de la gracia del Señor, de la respuesta del Señor a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, al ruego que hacemos por otros para que escuchen del Señor y también porque el Señor nos auxilie en esas necesidades, en esas situaciones que se han presentado. Y pues es de motivo de dar gracias, siempre estar agradecidos y gozosos por esa obra, misericordia, amor del Señor hacia su pueblo, hacia su iglesia. Hermanos, esta mañana vamos a leer algo en el libro de Lucas, capítulo 19. Allí está la historia de Zaqueo. Si ustedes recuerdan, hermanos, este hombre escuchó del Señor, quería verlo, quería conocerle. Pero el Señor, antes de que esto sucediese, ya el Señor iba tras él, iba buscándole, iba para que él le hospedase en su casa, pero también le recibiera como Señor y Salvador de su vida. Y pues los hechos que él manifiesta, este hombre Zaqueo, dan cuenta de una verdadera conversión, de una verdadera obra del Espíritu Santo en su vida y de un anhelo de servir y vivir de acuerdo a los estatutos, a los mandatos del Señor. Este es un anhelo que nosotros debemos tener, algo que debemos revisar, y pues en estudios anteriores pues se ha señalado esta necesidad de que nosotros nos examinamos para ver si esa obra de Dios se ha hecho verdaderamente en nosotros. Pero no es algo que se pretenda hacer como juicio, como para señalar la paja en el ojo ajeno, sino porque es necesario que nosotros estamos creciendo, es necesario que nosotros estemos ayudándonos unos a otros en ese progreso espiritual, porque, porque el pueblo de Dios no puede vivir de manera que no sea evidente esa obra del Espíritu Santo, esa obra del Señor en nosotros, porque hemos muerto al pecado, vivimos para la justicia de Dios, vivimos para serle agradables. Entonces, si aún permanecen en nosotros cosas como la mentira, el engaño, vivir desordenadamente, quizá cosas encubiertas o evidentes de las cuales no nos arrepentimos, si de pronto jóvenes o personas mayores viven con parejas que no son sus esposos, sus esposas, o, o viven de pronto maldiciendo,
pronunciando palabras deshonestas, injustas. Todo esto el Señor es una evidencia contraria a lo que nosotros hemos manifestado y creído. Entonces debemos revisarlo. Y ojalá que mutuamente podamos estarnos edificando y siendo un pueblo que crece y que se goza en el Señor, se goza en su obra y que renunciamos a todo ese pecado, a todo eso que no le agrada al Señor y podemos vivir escogiéndole a Él como lo más precioso, lo más grande que nosotros podemos tener. Entonces, bueno, hermanos, vamos a la lectura. Recuerden, es esa genuina conversión, esa genuina fe que nos ha llevado a creer en Cristo. Entonces dice así el pasaje, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Oremos y demos gracias al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias por esta palabra tuya, gracias por este relato, Señor, que tenemos en tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón hoy, que nos abras el entendimiento, que nos alumbres para examinarnos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a examinar nuestra conducta, nuestra condición, para así ver, Señor, si hemos permitido en nosotros que tu vida fluya, que tu vida abunde, que en verdad, Señor, sea esa agua que emana y que puede dar vida, Señor, aún a otros. Ayúdanos a renunciar, Señor, a lo que no te agrada. Perdónanos por nuestros pecados y aún por obstinarnos y por justificar, Señor, esa condición que no te es agradable. Ayuda a tu pueblo. Escucha, Señor, el clamor que existe. Acompáñanos, Señor, y gracias por hacerlo cada día hasta hoy. Guárdanos del mal, suple lo necesario, Señor, y ayúdanos. Ten misericordia de los que no conocen de ti. Consuela, conforta, alienta. Gracias, Señor de los cielos, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura que precisamente tengo acá en mi Biblia, Reina Valera del 60. Lucas capítulo 19. Jesús y Zaqueo. Es una historia maravillosa, hermanos, que nos va a enseñar esta mañana, primero, que no hay casos perdidos. Es posible que algún hermano o hermana está pasando por alguna situación donde incluso llega a dudar de la salvación por algún pecado, por alguna situación difícil en su vida. Pero hoy vamos a probar por la palabra que no hay casos perdidos para Dios. Él está viéndolo todo en su omnisciencia. Él lo ve todo y nos muestra cómo observó a este hombre que era despreciado por la sociedad.
era reconocido como injusto, como ladrón, como avaro, era excluido, fue excluido de la sociedad. Pero para el Señor no hay excluidos. Él no hace acepción de personas. Y vamos a ver esta mañana cómo el Señor nos muestra, pero también, no solamente podemos ver la salvación de Zaqueo, sino lo que es una conversión genuina. ¿Qué es la conversión? Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué es una conversión real, verdadera? Porque es muy posible que algunos hermanos juiciosos en la iglesia, en todas partes del país, donde haya iglesia cristiana, algunos hermanos no han comprendido la salvación. Y como no la han comprendido, es posible que no hayan tenido una conversión real, tal vez por el testimonio, por lo que han mostrado. Se duda muchísimo de esa conversión y el mundo está pendiente de nuestros actos porque somos cartas leídas y constantemente se nos hace esa pregunta: aquel hermano, aquella hermana, ellos son cristianos. Nosotros solamente decimos: Dios lo sabe. Quién es cristiano y quién no es cristiano no lo podemos determinar nosotros. Sin embargo, la Biblia dice allá en el Nuevo Testamento: por sus frutos los conoceréis. Y qué bueno que nosotros podamos. No habla solamente de los profetas y de los falsos maestros, sino del creyente también. Somos conocidos por los frutos. Y es interesante poder uno examinarse y saber si está dando verdaderamente fruto que agrade a Dios. Fruto que el Señor diga: son mis hijos, son mis representantes, son mis embajadores en la tierra, los tengo allá como iglesia. Qué bueno poder reflejar a Cristo con nuestros actos como verdaderos creyentes. Ese es el tema de hoy. Es un tema bien interesante, pero antes invitamos al grupo de alabanza. Esta mañana saludamos a nuestra hermana Cristina Brown y a nuestro hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda. Nos estarán acompañando, lo mismo que con el piano aquí, Felipe Rodríguez Morales. Bienvenidos con las alabanzas. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Las águilas danzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma.
Muchísimas gracias al grupo de alabanza, hermana Cristina Brown. Cordial saludo también a su esposo allá en casa, nuestro hermano David Brown. Gracias, hermano Luis, hermana Yolanda. Y Felipe, muchas gracias. Como siempre, las canciones nos abren el escenario para el tema, para la enseñanza, y canciones que nunca dudamos llegan al cielo, pues son para la honra y la gloria de Dios. Bien, mis queridos hermanos, entonces no se les olvide estar compartiendo la aplicación Radio Mensaje de Libertad para que otras personas se vayan involucrando cada día a las 5 de la mañana con la lectura de la Biblia y los comentarios que hacemos, y en la noche con el tema libre que tratamos cada noche. Algunos temas se nos prolongan porque son interesantes, pero algo encantador es que los hermanos ya están participando, enviando sus comentarios, sus aclaraciones, para que se despejen sus dudas. Esto es interesante porque nos ayuda, estamos interactuando y nos vamos ayudando todos a edificar y a fortalecer espiritualmente. Gracias por escribir al WhatsApp con sus dudas, los temas que quieren que tratemos. No hay ningún inconveniente. A la luz de la Biblia tratamos de hacer claridad y bueno, todos nos fortalecemos y nos edificamos. No olviden, mire, compartir la aplicación que ha venido trabajando normalmente. Estamos en Facebook y también en www.mifusagasuga.com. Tenemos muchas formas de estar llegando a aquellas personas que de pronto no nos quieren escuchar de la familia. Entonces ahí les enviamos el link y solo Dios sabrá si allá en el secreto, en la soledad de un cuarto, de un apartamento, de una pieza, en alguna parte, escuchan. Y siempre que estamos compartiendo algún tema, siempre estamos extendiendo la invitación para la salvación. Y estos temas nos ayudan a todos en el crecimiento espiritual para los que ya somos cristianos. Pero no bajemos la guardia. Cada vez los tiempos son peores, los días son malos. De ahí la urgente necesidad de que nuestro hogar, nuestra familia, todos sean salvos, que podamos seguir con los vecinos, con el entorno, con nuestra ciudad, que podamos hacer salvos a muchas personas, que las podamos llevar a los pies de Jesucristo por la predicación del Evangelio, desde luego, con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, nuestro tema de hoy, una conversión genuina, pero antes debemos ver qué significa nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es muy posible que uno esté convencido que entró a una iglesia, levantó la mano, hizo una oración, le dijeron que era salvo, lo llevaron al bautismo, le entregaron unas normas, comparezca aquí con tanta plata y uno cree que esa es la salvación. Pero no le explicaron otras cosas. Verdaderamente lo que es el nuevo nacimiento, la responsabilidad, las consecuencias del pecado y el andar diario que necesitamos como creyentes. De ahí que muchas personas están mirando y poco quieren ir a las iglesias. Tal vez se han dado cuenta del testimonio de alguien, de líderes, de pastores, de pastoras, de hijos de pastores, como llaman. Entonces, claro, muchas personas están renuentes, no quieren saber de iglesias. Vamos a saber qué es el nuevo nacimiento y que nosotros podamos estar convencidos. Y si hay algunas personas que no están convencidas, porque no dudo que muchas personas están convencidas de lo que es el nuevo nacimiento y lo viven, pero de pronto hay algunas personas que no lo han entendido, y cuando uno no entiende el nacimiento, el nuevo nacimiento en Cristo, pues obviamente no vive la vida cristiana, porque el nuevo nacimiento tiene responsabilidad, tiene un estándar de vida para Jesucristo, y eso se da cuenta la demás gente. Por eso es bueno que podamos comprender qué significa nacer de nuevo, y ese es nuestro tema en esta mañana del domingo, hermanos. Esa es la pregunta que ha mantenido en vilo durante años al mundo incrédulo y que espera una respuesta categórica del cristianismo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Lo hemos visto en la Biblia, sobre todo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. La iglesia primitiva dio esa respuesta a los moradores de la tierra en la era apostólica. A expensas del martirio y de su propia sangre, dieron testimonio del verdadero significado del cristianismo. Los apóstoles vivieron la vida cristiana. La iglesia primitiva es la de mostrar. Es la iglesia de lujo, digámoslo así,
que estuvo en la tierra. Y ese debe ser el estándar para la iglesia de nosotros hoy en día. Ellos sí dieron respuesta a esas preguntas que desde ya se venía haciendo la humanidad. ¿Qué significa nacer de nuevo? Lamentablemente, en la época actual, el impacto del mundo en la iglesia viene ensombreciendo cada vez más el genuino significado del nuevo nacimiento que Dios quiere. El mundo impactó la iglesia. No fue lo contrario, como el Señor quiere que la iglesia impacte al mundo. Sucedió lo contrario, con las modas, con la música, con el estilo de vida, con la jerga que se usa, el vocabulario que se usa. El mundo impactó la iglesia de hoy al punto que muchas se convirtieron en sedes político-religiosas y también en clubes musicales y clubes de amigos, en vez de lo que el Señor ha querido, una iglesia solemne, una iglesia que sea de mostrarle al mundo como Él quiso con su pueblo Israel, como hemos visto quienes estamos leyendo el Pentateuco. Él quiso un pueblo escogido para Él y dictó unas normas especiales. Así con la iglesia, el Señor tiene un estándar para que lo vivamos, para que podamos ser la verdadera iglesia del Señor. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Y desafortunadamente hoy en día, por todas partes, existen personas que cometen el error de pensar que son aceptables y buenas como para pasar la eternidad en el cielo. Hay personas que dicen, yo vivo bien, no ofendo a nadie, no mato, no robo, no fumo, no me emborracho, no le hago mal a nadie, yo voy para el cielo porque me lo merezco. Pero creo que no es así. Acuden regularmente al templo o a la congregación, ofrendan, participan de estudios bíblicos, actividades en la iglesia y se bautizan, pero no tienen un real compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por sus actos, por su vocabulario, por sus amistades, por su estilo de vida, por sus modas, por sus costumbres, por sus hábitos. Algunos conocidos, otros pues son de intimidad, pero muestran que no han nacido de nuevo y aún con la Biblia en la mano y aún estando en la iglesia. Pero el testimonio deja mucho que decir. De eso se trata el tema de hoy, aparentemente un poco duro, pero está escrito ahí para que todos nosotros aprendamos y si desde luego debemos hacer correcciones, que las hagamos para la honra y la gloria de Dios. Algunas de ellas, de estas personas que van a la iglesia, que son cristianos, argumentan que son salvas y que Dios las aceptará, pues no le hacen mal a nadie, no matan ni se emborrachan, son buenos hijos, esposos, padres y ciudadanos, buena gente. Eso sí lo son. A pesar de que intentan vivir de la manera más correcta, la realidad es que son pecadores. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y vivimos en un mundo caído. El significado del nuevo nacimiento. ¿Qué es, hermanos, amigos? Nacer de nuevo es el acto sobrenatural de Dios en el cual trae de muerte a vida eterna a todos aquellos que estando muertos en sus delitos y pecados aceptan la obra de Cristo en el Calvario. Todos nosotros, los que hoy en día decimos que somos cristianos, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pudo haber sido la mínima mentira, porque alguien dice, yo no soy tan pecador, yo no soy criminal. No, no se trata de ser criminal o de ser lo peor. Una simple mentira, el orgullo, la envidia, el maldecir, el mal hablar, el chisme, el rumor es un pecado delante de Dios. De una u otra manera, todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando supimos de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, aceptamos esa obra del Calvario y fuimos salvos, fuimos perdonados por el Salvador. Como en el caso de Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le explica que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Podemos decir que tenemos los mejores argumentos, que tenemos la mejor vida, como Nicodemo, un moralista, un educado, un hombre que conocía la ley. Para el pueblo de Israel, Nicodemo, un principal como un santo, pero delante de Jesús, sin salvación, necesitaba el nuevo nacimiento.
y es una enseñanza para nosotros. Necesitamos, ya los que hemos aceptado a Jesucristo, estamos viviendo hasta que Él venga ese nuevo nacimiento, porque es para siempre que lo vivimos. Pero estamos hablando de que hay posiblemente personas que no han comprendido y que no saben del nuevo nacimiento. En palabras sencillas, ¿qué es el nuevo nacimiento? Pues nosotros nacemos físicamente en este mundo al ser concebidos por nuestros padres, pero necesitamos el nacimiento espiritual, del Espíritu, el nacimiento de arriba, para entrar al reino de los cielos. Gracias a Dios por nuestros padres, pero ese nacimiento, el Señor lo hacía a un lado. Yo necesito ahora un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que se logra a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Nicodemo había aprendido desde niño que ser buena gente y conocedor de la ley y hacer buenas obras era suficiente para ganarse la entrada al cielo. Él lo sabía desde niño. Estudió también a los pies de Gamaliel. Pero no se trata de conocer las normas y de conocer la ley. Sin embargo, al encontrarse personalmente con Jesús, ¿se acuerdan aquella noche que él fue a buscar a Jesús de noche? Nicodemo estaba algo tocándole en su corazón. Él quería conocer de Jesús, él había oído de él quería tener un encuentro personal. Usted, amigo o amiga, yo no sé si esta mañana quiera tener un encuentro personal con Jesucristo. Algo ya lo tiene aburrido en el mundo, hay un vacío en su corazón. Hoy es el día de salvación, como aquella noche que sucedió con Nicodemo. Sin embargo, al encontrarse personalmente con Jesús, su moralismo, academia y orgullo, sus buenas costumbres, fueron destruidos y comprendió realmente que nada de lo que había hecho le daría la vida eterna. No es por obras para que el hombre se gloríe. No es por hacer buenas obras que la humanidad va a ir al cielo. Es por aceptar el sacrificio de Jesucristo que se produce el nuevo nacimiento. También comprendió su pobreza espiritual y que con sus argumentos no entraría en el reino de Dios. No va a ir al cielo con sus argumentos religiosos. Nadie, queridos hermanos y amigos, nadie se salva por ser católico o por ser evangélico. Ninguna religión salva. La única salvación es a través de Jesucristo. No es por pertenecer a una secta, por realizar ritos, por costumbres espirituales desconocidas o conocidas. La única salvación está a través de Jesucristo. Repito, no por ser de cualquier religión o de una religión X, una persona se va a salvar, no se va a salvar. No dice en la Biblia eso. En ninguna Biblia habla de religiones o de aquella secta por pertenecer a este grupo, no. La salvación está por nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Aceptar lo que hizo Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó, y que esa sangre limpia de todo pecado a quien se acerca. Esa es la salvación completamente gratis. El asunto es que, como han puesto tantas talanqueras en muchas congregaciones, talanqueras terribles, entonces la gente no quiere entrar. La gente no quiere ir y es completamente gratis la entrada al cielo. Jesucristo la pagó en la cruz con su sangre. No pague un peso. No pague un peso porque ningún apóstol cobró, ni Jesucristo cobró, nadie cobró la entrada al cielo. Por eso les digo, es completamente gratis. Sé que a muchos no les interesa estos temas, y menos a líderes religiosos. ¿Cómo se les ocurre que se va a dañar esto con lo que yo estoy diciendo? Pero es la verdad, es completamente gratis. El Señor Jesucristo no le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú tienes una platica, pues hablemos a ver cómo va a ser esa entrada al cielo. En absoluto, tienes que nacer de nuevo. Y le explicó en los siguientes versos qué es la salvación. Lo llevó a contarle lo que pasó en el desierto cuando se hizo la cruz allí, un asta con una serpiente, y al que mirara la serpiente se salvaba. Y le explicó a Nicodemo Juan 3, 16, 17 y 18. Mira Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le dice, él no envía a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y en el 18 le dice, mira Nicodemo, el que cree será salvo, el que no cree será condenado. Le explicó todo el plan de salvación, que se resume, Nicodemo, voy a morir por ti. Y saben una cosa, hermanos, 18 meses después, en una cruz, Jesucristo dio su vida por la humanidad.
18 meses después de aquella noche. Y Nicodemo, que era miembro del Sanedrín principal, maestro de Israel, llegó allá con las especies. ¿Para qué? Para darle una sepultura de rey al Salvador Jesucristo. Él lo reconoció como el rey de los judíos, como el rey de su vida, y públicamente, que eso es lo que hace el creyente, públicamente demostró con sus actos que había nacido de nuevo, que le creyó a lo que le dijo aquella noche. Esa es la salvación, nacer de nuevo, aceptar la obra de Jesucristo en el Calvario. Al final de este evangelio, como les dije, unos 18 meses después, mostró con su vida y públicamente que había nacido de nuevo. ¿Lo puede usted corroborar, querido hermano, hermana? Allá en Juan 19:39, el nuevo nacimiento. Nuestro tema de hoy, una conversión verdadera. Necesitamos comprender todo esto, algunos o muchos de nosotros. Está en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, que ya nos compartió nuestro hermano John. Estaba hablando de Nicodemo, pero en cuanto a lo que significa el nuevo nacimiento. Pero aquí también vamos a ver con este hombre una conversión verdadera. Ese es el tema para esta mañana. Bienvenidos todos. Repito, está en Lucas. Ahí pueden abrir sus Biblias. Yo tengo la versión Reina Valera del 60. Lucas 19, 1 al 10. Buscando un despreciado. Vamos a hablar de Zaqueo. Usted puede ser ese Zaqueo, o yo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué iba haciendo Jesús? El Señor iba pasando por Jericó en su tercer y último viaje a Jerusalén, 2 días antes de su crucifixión. Él ya sabe que va a morir, pero él sigue caminando. No se pudo estar quieto, siempre que buscando perdidos. Un día nos encontró a usted y a mí. Herodes el Grande y su hijo Arquelao habían hecho Jericó una ciudad hermosa, amurallada. Su clima era muy agradable y algunas de las calles estaban bordeadas con palmeras y sicómoros. Dicen que era una ciudad, Jericó, extraordinaria. Esta es la misma Jericó que fue tomada por el pueblo del Señor. Esta es la misma Jericó donde se cayeron los muros. Bellísima ciudad ahora reconstruida. Y el Señor iba pasando por allí. ¿Qué estará haciendo Jesús?, se pregunta uno. Los detalles del viaje de Jesús se unen a las narraciones de la curación de Bartimeo y la salvación de Zaqueo. 2 ejemplos de la preocupación del Señor por la salvación de los pecadores y marginados por la sociedad. Esa ha sido una característica de nuestro Salvador. Siempre ha estado buscando. Desde el Edén, ¿se acuerda? Desde Adán. ¿Dónde estás, Adán? Siempre el Señor buscando. Y esta mañana puede estar llegando algún corazón diciéndole, ¿dónde estás tú? Quiero hablar contigo. Quiero tener un encuentro personal contigo. Zaqueo el justo. Lucas 19, 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, interesante que Zaqueo significa el justo o el puro. Y era un ladroncillo de 7 suelas, como dicen. Despreciado era, avaro, injusto, porque estos cobradores eran muy injustos. Los romanos les ponían una cuota y ellos, luego de superar la cuota, todo lo que excedían en cobros era para ellos. Por supuesto que eran muy despreciados, despreciables. Posiblemente por su riqueza, este es el único lugar del Nuevo Testamento donde se menciona con nombre propio como jefe de los cobradores de impuestos. Acordémonos que también Mateo era de la misma profesión, pero no se destaca como Zaqueo. Seguramente era mucho más rico. Y es que era una ciudad que estaba muy bien ubicada, hermanos. Vea, Jericó tenía relaciones comerciales con muchas ciudades y países en todas direcciones. Por lo tanto, Zaqueo era un hombre muy importante. Y aparte de importante, era bien riquillo, como decimos ahora. Sin embargo, los judíos consideraban a los publicanos como traidores, despreciables, perversos y ladrones. Estaban excluidos de la sociedad. Esos son esos perversos que hay que dejar de lado. Eso dice la sociedad. Pero ¿qué piensa el Señor? ¿Qué piensa Jesús de todo esto?
Veamos entonces. Lucas 19:3 nos dice, procuraba ver quién era Jesús, este Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Seguramente el Señor iba con una gran multitud, como ya lo veremos, pero este hombre estaba ansioso. Él había oído del trato con los publicanos, que él se refería de otra manera. Mientras el pueblo los trataba mal, los despreciaba, él había escuchado algo de los publicanos. También él estaba, seguramente, había escuchado sobre la resurrección de Lázaro, sobre este sanador, sobre los milagros. Yo quiero conocerlo a él. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Yo quiero llegar de noche a él. Ahora de día, Zaqueo va a hacer todo lo imposible por verse con Jesús. Qué buena enseñanza, ¿no? Buscar duramente, sin desfallecer, buscar al Señor. Es probable que la reciente resurrección de Lázaro despertó el interés en la gente de Jericó, y una gran multitud se agotó por las calles para ver pasar a Jesús. Claro, mucho curioso. Esa fue la audiencia del Señor, ¿no? Unos a curiosear, otros a ver qué le podían sacar, y otros buscando la caída. Tenía tres tipos de gente en la audiencia: los curiosos, los beneficiarios, los que le buscaban la caída, y un cuarto grupo, los que verdaderamente creyeron en él y le siguieron. Siendo de corta estatura, Zaqueo no podía ver a Jesús. Sin embargo, tan profunda era su esperanza en el Maestro que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verlo. Esto me hace acordar de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Ella hizo hasta lo imposible por encontrarse con Jesús. Una buena enseñanza para hoy. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Uno aprende de todo, hermanos. Este hombre, buscando al Señor, un despreciado, una persona odiada, pero se la jugó. Me acuerdo tanto de la mujer del flujo de sangre, que también estaba excluida de todo y además declarada inmunda, pero hizo hasta lo imposible por encontrarse con Jesús. Qué bueno que nosotros podamos llevar un mensaje evangelístico a la humanidad, que la humanidad quiera hacer también lo imposible. Después de que escuchó el mensaje, yo quiero hacer lo imposible, lo que sea necesario, por encontrarme con Jesucristo. Dios permita que eso pueda suceder en muchos corazones, hermanos. Pero si aún los de la iglesia estamos desanimados, eso sí es triste. Si nosotros no somos los que llevamos el heraldo y vamos en la delantera, ¿qué va a pensar la humanidad? De ahí esta es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros. De pronto no para todos, para algunos de nosotros, porque algunos pueden estar bien enfocados en cuanto al nuevo nacimiento y a la actitud con Dios. Una actitud desesperada. Lucas 19:4 nos dice, y corriendo delante, qué desespero, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Estos árboles eran de unos 10 metros, no eran muy altos. Los muchachos se podían subir a estos palos fácilmente. Zaqueo, sabiendo hacia dónde iba Jesús, rápidamente corrió delante de la multitud, y no importó cuán importante era, no se avergonzó de hacer algo fuera de lo convencional para ver al Salvador. Aquí hay que correr, yo voy a correr, dice Zaqueo. En aquella época, queridos hermanos, un hombre no corría en la calle, era muy mal visto. Y menos se subiría a un árbol como espectador. ¿Qué tal? Y un hombre de la importancia de Zaqueo, discúlpeme la expresión muy colombiana y criolla, allá encaramado para ver a Jesús. No, eso no le quedaba muy bien a él. Similar a la mujer del flujo de sangre, el anhelo de Zaqueo no fue en vano, pues su actitud no pasó inadvertida en la omnisciencia de Dios. Podemos pensar que se encaramó y lo vio y punto. No. El Señor está pendiente de todo detalle en la humanidad. Tiene nuestros cabellos contados, hermanos. El Señor lo sabe perfectamente todo. Él sabía lo de Zaqueo, como sabía lo de usted y lo mío. Cuando vino a qué? Cuando vino a redimirnos, cuando vino y nos compró con su preciosa sangre. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Desde el mismo vientre de nuestras madres ya estábamos escogidos. Igual a Zaqueo, en unas condiciones adversas,
Este hombre era, como dicen, ¿no? De lo peor, de baja extirpe. Pero vea al Señor lo que hace, hermanos. De lo vil de este mundo saca el Señor, ¿no? Lucas 19:5, Jesús buscando y salvando. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Quién estaba buscando a quién? Usted debe tener la respuesta. Es especialmente importante notar que aunque Zaqueo ciertamente estaba muy ansioso de ver a Jesús, fue Jesús y no el jefe de los cobradores de impuestos el que tomó la iniciativa de establecer un contacto personal entre los dos. En ninguna parte, en ninguna otra parte de los evangelios dice que Jesús se invitara a sí mismo. Qué raro este caso. Pero es interesante. La Biblia también es para percibirla. Imagínense, Jesús va caminando. Allá hay un palo de sicómoro. Jesús cruza por debajo de ese árbol y antes de que acabe de concluir ese cruce, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, ven acá, hoy voy a estar en tu casa. Y se autoinvitó al Señor, hermanos. Él era el que lo estaba buscando. Zaqueo, claro, fue a mirar, pero el que verdaderamente, aquí Zaqueo pudo haber sido por curioso también y por saber quién era, pero el que sí lo estaba buscando verdaderamente era Jesús a él, hermanos. ¿Por qué? Se invitó, porque en los corazones dispuestos mora el Salvador. Si su casa, su corazón están dispuestos, allí está morando el Salvador. Pero si hay un infierno en casa, de pronto yo no sé quién habite, pero en los corazones dispuestos, en los hogares dispuestos, ahí está el Salvador, queridos hermanos. Huésped de honor, imagínense, ¿qué tal el invitado? Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Imagínense la carrera de este hombre, hermanos. Al ver esto, todos murmuraban, dice Lucas 19:7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre ahí está el curioso, husmeando a ver qué puede rumorar, hermanos. El Señor sabía muy bien lo que la multitud que le rodeaba pensaría al verlo quedarse en la casa del jefe de los cobradores de impuestos. El Señor lo sabía, la murmuración, todo lo que se iba a presentar. Pero su decisión estaba en conformidad al llamamiento como Salvador y en armonía con el propósito para el cual se había encarnado. Él estaba actuando a lo que vino. Él venía conforme a su llamamiento y para morir por el pecador. De modo que él sabía todo esto y a qué se estaba exponiendo. Por su parte, Zaqueo descendió del árbol tan rápido como nunca lo habría hecho y con un corazón palpitando al límite de asombro y gozo. Imagínense, llegó a mi casa este hombre. Jesús llegó a mi casa, se invitó. Imagínense la carrera. ¿Cómo fue esa bajada de ese palo, no, hermanos? Una conversión genuina. ¿Qué pasó? Jesús está en la casa ahora de este hombre. La gente está murmurando, pero están afuera, gracias a Dios. Él está adentro con Zaqueo. Entonces, Lucas 19:8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Que ellos tuvieron tiempo de hablar y el Señor tuvo tiempo de compartirle la salvación por algo que hay aquí especial, que lo tengo subrayado. Cuando Zaqueo le dice, he aquí, Señor, ya lo reconoció como el Salvador. Ya había oído de labios de él la salvación e inmediatamente le reconoció. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. A diferencia del joven rico, en el capítulo anterior, hermanos, que ustedes lo pueden leer acá en Lucas 18:23, el Señor le dice, un rico le dice, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar el cielo? Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Dicen que el hombre se fue muy triste, no podía salir de sus riquezas. Pero miren ustedes, Zaqueo era rico. Zaqueo, antes egoísta y avaro, reconoce al Señor. ¿Y qué va a hacer ahora?
y ahora pone a disposición todos sus bienes. Sus riquezas ahora son espirituales, ya lo material. No quiere decir esto que usted vaya a botar lo que tiene, estamos hablando en un sentido espiritual, pero fue real lo que pasó, porque esto no es una parábola, esto es un relato verdadero. Dejó a un lado, y eso es lo que el Señor quiere. Obviamente no que botemos por la borda lo que tenemos, sino que dejemos a un lado lo material y le demos más importancia a lo espiritual. Eso nos enseña Zaqueo de una. Antes avaro, antes egoísta, injusto, perverso, ahora Señor, aquí estoy, ¿no? Como Pablo. ¿Qué hago, Señor? Como Isaías, heme aquí. Ahora pone a disposición todos sus bienes, sus riquezas ahora son espirituales. Zaqueo no fue salvo por lo que hizo con sus bienes, porque alguien puede decir, claro, eso que hizo fueron obras y esas obras de caridad salvan. No fue así, mire. Zaqueo no fue salvo por lo que hizo con sus bienes, sino por lo que Jesús hizo en su vida. Es completamente distinto. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Las obras son después de la salvación, como dice Santiago, ¿no? La salvación genuina trae consigo las evidencias externas que demuestran el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. Hermanos, esto lo repito, la salvación genuina trae consigo las evidencias externas que demuestran el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. En este hombre sucedió un cambio impresionante, de una, impactante, hermanos. Y ahí se le da cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17. El verso del creyente, ¿no? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. El pecado pasó. Ahora tenemos nueva vida en Cristo y eso fue lo que sucedió con Zaqueo. Eso se llama una conversión genuina. No un pie en el mundo y otro pie acá. No, yo me reservo esto y cojo esto, yo mejor por acá y el Señor por acá. Fue una conversión genuina. Ese es el nuevo nacimiento. Lucas 19, 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiso darles a entender a todos los que estaban ahí de curiosos lo que había sucedido. Hubo salvación en este hogar. Él también es hijo de Abraham, ¿en qué sentido? Ya lo miramos. 19:10, y aquí está la conclusión de lo que vino a ser Jesucristo. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, no lo está haciendo hoy literalmente, físicamente, en las veredas, en los barrios. Lo está haciendo a través suyo y a través mío, con la palabra del Señor. Lo está haciendo hoy en día a través de los espacios radiales, a través de esta enseñanza, pero lo hace a través suyo, cuando comparte el Evangelio, cuando regala el Nuevo Testamento, cuando regala una Biblia. Ahí está trabajando el Señor, buscando a los perdidos, buscando y salvando. Eso es lo que está haciendo el Señor hasta hoy, hermanos. Abraham confió en el Dios que salva y su fe le fue contada por justicia. De la misma manera, Zaqueo confió en el Salvador y su fe le fue contada por justicia. Por eso es hijo espiritual de Abraham. Es lo que quiere decir el Señor. Dice él, Jesús le dijo en el 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Él ejerció la misma fe. Y sabe una cosa, hermanos, usted y yo también somos hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque por fe, no por obras, no por ver, por fe, como viendo al invisible, aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario. Y somos también espiritualmente hijos de Abraham, queridos hermanos. Veamos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es como Salvador más bien que como juez que Jesús quiere que sus criaturas le reconozcan. En este momento, Él quiere que le reconozcamos, no como juez, sino como Salvador. ¿Saben una cosa? Como juez viene después, luego de llevarse la iglesia, a los 7 años ya no viene como Salvador en la gran tribulación, ya viene como juez para juzgar qué, la decisión que tomamos. ¿Aceptamos su obra o le rechazamos? Gracias a Dios que nosotros aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario y somos salvos. Pero ¿qué de aquellas personas que aún no han tomado esa decisión? Y si no la toman, si rechazan el nombre del Salvador, va a venir como juez a juzgarlos. Hallado y salvado y transformado. Zaqueo. Este es el resultado de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Es hallado, es salvado
Claro, en esa salvación hay perdón, ¿no? Entonces hay transformación. Ese es el resultado de todo el que pone su fe en Jesucristo. Hemos sido hallados, somos salvos y hemos sido transformados. No somos los mismos. No podemos seguir siendo las mismas personas, hermanos. Así y solamente así es el nuevo nacimiento, hermanos. Transformación después de un encuentro personal con Jesucristo. Por eso la gente se pregunta, ¿esta persona es salva? ¿Esta persona es cristiano? Porque dicen, uy, no. Dios mío, que el Señor nos ayude a hacer luz en medio de la oscuridad. Y hoy con un pasaje ya sobre condenación y salvación que es bien importante también para tener en cuenta, hermanos, cuando compartimos el Evangelio y cuando nos encontramos con personas que posiblemente se creen muy pecadoras o que tienen un pecado que no puede ser perdonado. Tenemos aquí una parte muy especial de la Biblia que está en Primera de Corintios. Las personas se caracterizan por una o algunas de las iniquidades que veremos en este párrafo. No son salvas. Mientras que un creyente puede y de hecho comete cualquiera de estos pecados, esto no debe ser una constante en su vida, ya que de ser así muestra que está en la congregación, pero no en el reino de Dios. Puede uno estar en la congregación, pero si hay pecados de este tipo, como vamos a ver, entonces puede uno estar ahí, pero no es de ahí. Y es un riesgo. Primera de Corintios 6:9, que también nos ayuda muchísimo. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno solamente ve a ciertas personas que porque tienen este pecado y se les nota y dicen, uy, ese va para el infierno, pero miren la cantidad de pecados. Siempre de pronto juzgamos más a unos que a otros. Hay pecados que son evidentes, hay otros que no lo son. Ninguno de estas personas pecadoras con este tipo de pecados va a entrar en el cielo, va a entrar en el reino de Dios. Es posible que nosotros anduvimos en algún pecado de estos. Es posible. Cada uno lo sabrá cuando lea. Cada uno lo sabrá y dirá sí o no. Oído a esto, hermanos. Porque es que es muy fácil de pronto condenar que porque alguna persona tiene alguna inclinación y nosotros va para el infierno, pero mire, 6:11 para poderlo predicar. Y estos seréis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso dice la Biblia. Ahora, entonces, en esa iglesia, como erais algunos, esa iglesia está llena de ¿qué? De exfornicarios, de exidólatras, de exadúlteros, de exafeminados, de exhomosexuales, de exladrones, de exávaros, de exborrachos, de exmaldicientes y de exestafadores y los ex que usted quiera. ¿Saben una cosa, hermanos? De eso está llena toda la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. No en Colombia, no en tal país, en todo el mundo está llena de ex, el que usted quiera. Puede ser ex chismoso, ex mentiroso, ex envidioso, ex orgulloso o algo más, ex. Pero de eso está llena la iglesia. Ahora entró uno nuevo, un ex injusto, un ex avaro como Saqueo, ¿no? Las congregaciones cristianas están repletas de ex, pero los creyentes verdaderos que pecan aborrecen ese pecado y buscan ganar la victoria sobre él a través del sincero arrepentimiento. Es posible que pasamos por alguno o por varios de estos pecados, pero con el arrepentimiento, cuando se reconoce y se renuncia a ese pecado, ahí está el verdadero arrepentimiento. Entonces somos limpios, el Señor nos perdona y podemos seguir nuestra vida de crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña que donde se produjeron encuentros personales con Jesús, las personas fueron transformadas, pasaron como el agua convertida en vino en las bodas de Caná, ¿no? De un estado a otro. Todas estas personas estaban muertas en delitos y pecados, las que dice 1 Corintios 6:9, pero ya fueron salvas, hermanos. Qué bendición tan grande. Fueron lavados, santificados, separados del mundo, justificados, fueron declarados como si no hubieran pecado, en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo que hizo la obra. ¡Qué bendición! O sea que si hay salvación, para el pecado más grande que se vea, hay salvación.
a través de estos versos nos enseña que sí hay salvación y que ahora es ex. Ex. Gracias a Dios por ese ex para meditar. La salvación es una experiencia eterna, no es por un día, hermanos. Nacer de nuevo no nos cambia por un tiempo, por una semana, por el domingo, mientras estamos en la iglesia. Produce un cambio para siempre. Porque es muy posible que en la iglesia aparentemos santidad, que nos falta solamente la aureola para ser santitos, pero en el hogar, en la calle hablamos del cielo y en el hogar es un infierno, entonces las cosas no son como Dios quiere. Y las paredes tienen oído, ¿no? Lo bueno es preguntarle a los hijos qué piensa de su papá o su mamá que es creyente, a la suegra, qué piensa de su yerno, de su nuera que es creyente, a la esposa, al esposo, qué dice usted de su esposa, de su esposo que es creyente. Ahí donde está, en las cuatro paredes, es donde se vive el verdadero cristianismo. Eso no significa que no pequemos o que seamos perfectos. Nuestro viejo hombre aún mora en nosotros, pero al reconocer y confesar nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente, hermanos. Debemos siempre andar reconociendo y confesando porque siempre pecamos. Al aceptar la obra de Jesucristo en la cruz, estamos llamados a vivir en santidad separados, obediencia, sumisión a Dios y como resultado, las evidencias externas demuestran que ha habido un cambio en nuestro interior. La gente se va a dar cuenta del cambio que hubo en nuestras vidas si somos nosotros creyentes, si aceptamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es el resultado del nuevo nacimiento, un cambio en nuestra relación con Dios, pues antes de creer en Jesucristo éramos enemigos de Dios. Él nos reconcilió. Es posible que algunos traten de negar esa enemistad con el Señor, pero no hay punto neutral. O hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, o aún somos sus enemigos. Eso es para definir, ¿no? ¿Cómo está mi vida con el Señor? Si hemos verdaderamente aceptado lo que Jesucristo hizo por nosotros con su muerte, sepultura y resurrección, esa separación y enemistad que existía entre Dios y nosotros ha sido removida, porque Cristo vino y la removió. Como les dije, Él vino y nos reconcilió. Ahora somos amigos, ahora somos sus hijos y nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, de donde nunca serán borrados. Qué bendición, hermanos. Nadie me los arrebatará de mis manos, dice el Señor allá en el Evangelio. Finalmente, al nacer de nuevo, como en el caso de Zaqueo, se produjo un radical cambio en nuestra actitud. Ya no actuamos como antes. Debemos ser radicales, no fanáticos, sino radicales. Lo que es, lo que no es, no es. Ha cambiado nuestra manera de pensar, vivir y actuar. La manera de hablar y expresarnos es diferente, al igual que nuestros hábitos y costumbres, porque hay personas en la iglesia que aún no han podido con el vocabulario, ni con las costumbres, ni con ciertas actitudes, no han podido. Entonces no han rendido la vida al Señor y esa parte es de revisar, hermanos. Al creer en Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo y Él ahora obra en nosotros como hijos de Dios, ha transformado nuestro corazón y nos ayuda a reflejar la vida de Cristo a través de la nuestra. Eso es lo que quiere el Señor, que con nuestros actos reflejemos a Cristo a un mundo que no le conoce, a un mundo oscuro, a un mundo que está perdido. Nosotros como creyentes debemos reflejar a Jesucristo. Por medio de la Biblia nos revela la verdad, nos guía y da la sabiduría suficiente para nuestro diario vivir y cada paso que damos es a través de la dirección del Señor que nos movemos. Por eso dice Santiago, ¿tiene alguien falta de sabiduría? Pídala a Dios. Ahí estamos viendo, ¿no, hermanos? En las mañanas, en la noche, esas remas, necesito esto, necesito estar ahí con esos dichos ahí atesorados para no pecar, para saber decidir. Finalmente se ha producido un cambio en nuestro destino, como lo afirma el Señor Jesucristo. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, de un estado a otro. Estuvimos muertos en delitos y pecados. Juan 5:24, pero ahora el Señor con su preciosa sangre nos ha limpiado y nos ha redimido, nos ha comprado. Como Zaqueo, fuimos despreciados,
pero buscados y hallados por la gracia de Dios, y se espera como resultado que una vida transformada, llena de luz y esperanza, que otros vean y anhelen venir al Salvador. Porque por culpa de muchos cristianos, otros no llegan a los pies de Cristo. Otros no quieren entrar a las iglesias. Es posible que se han vuelto talanqueras para que las personas no lleguen a la iglesia. Y hay del que sea tropiezo para uno de los hijos, dice el Señor. Puesto que tenemos el Espíritu Santo, el apóstol Juan nos da el modelo a seguir como cristianos. ¿Cuál es? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Tremendo estándar, ¿no? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y no es imposible. Tampoco es fácil. En la carne no se puede, pero en el Espíritu Santo podemos darle cumplimiento a este estándar de vida que el Señor quiere que nosotros mostremos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nacidos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Eso es lo que nos trae Zaqueo como una enseñanza justa y apropiada en este momento cuando hay días tan difíciles, estamos pasando por una adversidad tan tremenda, tanto dolor, tanta angustia, tanta necesidad. Se necesita luz, se necesita dirección. Pero si la sal pierde su sabor, apague y hasta luego. Si la sal pierde su sabor, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que evitamos con la oración y la lectura bíblica en todo el mundo los creyentes, digo nosotros, para que esto no se corrompa más. Somos los que preservamos, eso sirve, eso es lo que hace la sal. Y el Señor nos ha dado ese título, somos la sal para preservar esta maldad. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a mostrarle al mundo que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, que somos creyentes genuinos, porque hemos puesto la confianza en nuestro Señor y que el mundo que nos vea quiera asistir donde nosotros asistimos, quiera escuchar lo que nosotros escuchamos y quiera enterarse, quiera relacionarse con quien nosotros nos relacionamos, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y esa preciosa palabra. Que el Señor nos dé fuerzas y ánimos para hacer luz y testimonio a un mundo que está en oscuridad y que debe empezar desde nuestros propios hogares ese testimonio. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, para darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos infinitas gracias por esa misericordia y bondad que has tenido con nosotros. Gracias por esta historia de Zaqueo, también por Nicodemo. Gracias por estos párrafos de la Biblia que nos ayudan a comprender lo que es la verdadera conversión, el verdadero nuevo nacimiento, que es el que tú quieres que le mostremos al mundo. Implante esta palabra, por favor, en nuestro corazón para que no sea el hombre, sino que seas directamente con tu preciosa mano, Señor, con tu preciosa voz que llegue a nuestros corazones y quede acá para siempre, para que nosotros leemos el cabal cumplimiento. Te lo agradecemos, Señor. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, Zaqueo nos va a quedar ahí por mucho tiempo. El nuevo nacimiento, buscando a quien no merecía aparentemente la salvación. Y es que hay algunas personas y algunos hermanos que creen que ya son un caso perdido. ¿Saben una cosa? Para Dios no hay caso perdido. Pues eran todos o somos todos, hermanos. El mundo está perdido, pero Él nos está buscando. Él tiene mucho afecto y amor con nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar por nuestro hermano Armando Jiménez, que está de cumpleaños, y por las demás peticiones. Padre, gracias por este nuevo día. Alabado y glorificado tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, con tu preciosa palabra, a conquistar a otros para ti. Aprovechamos esta oportunidad para orar por nuestro hermano Armando Jiménez. Gracias, Padre, por haberle salvado y porque él ha conocido la doctrina bíblica. Te lo agradecemos, Señor, y por mantenerlo en los caminos tuyos, Padre Santo. Gracias por ayudarle en su tratamiento. Qué bendición, Señor, porque ha sido también de ayuda y apoyo para este ministerio con su esposa, con su familia. Feliz cumpleaños, hermano Armando, en compañía de su esposa Blanca.
que la pasen muy bien, qué rico cumplir años, que esa misericordia, esa gracia del Señor los acompañe por siempre. Muchas felicidades. Padre, tenemos ahí otras peticiones que tú las conoces. Tú conoces el corazón de cada uno, Padre. Gracias por obrar de acuerdo a esos propósitos tuyos en cada persona. Gracias por obrar en la parte de las enfermedades mentales, físicas, emocionales, psíquicas. Gracias por responder y a esos tratamientos que están adelantando nuestros hermanos y a esas convalecencias que están viviendo nuestros seres queridos. Gracias por obrar. Tú sabes cuáles son, Padre Santo. Gracias por sacar a aquellas personas que aún están sufriendo el COVID y que son parte de la iglesia. Gracias por hacerlos, por recuperarlos, Padre Santo. Y también aquellos que no te conocen a ti, pero están padeciendo esta enfermedad, que nos han pedido oración, que ellos puedan escuchar tu palabra, que sus familias puedan conocer de ti para la salvación y que los propósitos se cumplen en sus vidas. Nuestros seres queridos que están en hospitales están en tus manos, que están haciendo tratamientos están en tus manos, que necesitan citas médicas, que necesitan la entrega de medicamentos. Gracias por obrar, por poner las personas ahí al servicio de tus hijos, Padre del cielo. Gracias también por responder a aquellas personas que tienen ansiedad, que tienen tristeza, melancolía, depresión y que no son pocos por los problemas mentales que hay. Gracias, Señor, por llenar esos vacíos y por ser esa compañía permanente para ellos. Y también gracias por los especialistas que ayudan en el suministro de la medicina para estos casos especiales. Te encargamos todo esto, Padre. Gracias, Señor, también por estar pendiente de la alacena, del alimento de cada uno de tus hijos en todas partes. Gracias por esa provisión, el techo, el alimento, el vestuario, el hogar, la familia, el trabajo, el contrato. Gracias por esas perspectivas que das para hacer algo nuevo también en esta época. Gracias por iluminar las mentes de tus hijos para que puedan también tener el sustento diario. Y gracias por aquellos hermanos que lo han logrado sostener, que han logrado a pesar de estas dificultades mantenerse con sus trabajos. Gracias por eso también, Padre Santo. Alabado y glorificado tu precioso nombre. Oramos por la salvación de nuestras familias, hijos, papá, mamá, nietos. Oramos por el bienestar y la protección de ellos también, Padre Santo. Gracias por permitir el crecimiento espiritual en la iglesia, por mantenerla unida, Padre Santo. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias por salvar nuestros gobernantes, nuestras autoridades, por la predicación del Evangelio. Te suplicamos que sea una realidad la salvación en ellos también. Gracias por guardar al personal de la salud, por cuidarlos, Señor, y porque ellos conozcan de ti, Padre Santo. Te alabamos, Dios del cielo. Honra y gloria sean para ti. Tú conoces cada petición en este momento, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú lo sabes todo. Gracias por contestar en el tiempo tuyo. Te lo agradecemos desde ya. Te alabamos, Padre Santo, y dejamos el resto de la tarde y la semana bajo tu cuidado y protección. En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, entonces, Dios mediante, nos sintonizamos a las 5 de la mañana. Ya creo que esta semana terminamos el libro de Deuteronomio. Y bueno, seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante porque es importantísimo la lectura de la Biblia. Ya nos hemos dado cuenta la necesidad que hay de tener Biblia en el corazón. No dejemos de llamar a nuestros hermanos, a nuestra familia, para saber cómo están, qué se ofrece, fortalecernos los unos a los otros. Esto también le agrada al Señor. Compartan entonces, hermanos, el link para que otras personas también se comuniquen, se pongan en contacto con nosotros y mutuamente crezcamos y nos fortalezcamos y llevemos a otros a los pies de Jesucristo. Para todos, un resto de tarde y de semana feliz, pero muy feliz.